El alcalde Eric Adams, atención, el alcalde Eric Adams de Nueva York, hasta cierto punto yo me siento compromisario de esa gestión porque fuimos varias veces a Nueva York a apoyar a Eric Adams. Lo entrevistamos y Dani Rodríguez es el director de transporte porque es la principal liderazgo hispano alrededor del equipo de Eric Adams. Pero ellos tienen que ser tolerantes a la crítica y yo creo que aquí hay que hacerle una crítica, aunque sea constructiva, a Eric Adams. Bueno, entonces vamos a empezar este tema con el extraño tweet, sorprendente, ¿cómo lo llamo? Este tweet yo no le veo sentido, de verdad que no le veo ningún sentido. ¿Y a qué me refiero? Al que publicó Eric Adams en su cuenta de Twitter hace unos días. Escuchen esto o lean esto. Vamos a interactuar con esto. Bueno, dice así la traducción. No hay nada que yo odie más que a las ratas. Anoten eso, punto número 1 contra Eric Adams. Usted no tiene que odiar a nadie, ni a nada. El odio es una enfermedad. Quizá él lo hace como una forma de decir, pero eso no deja de reflejar que ahí hay un problema de comprensión del diagnóstico, hay un problema de comprender, hay una limitación para comprender el problema cuando él dice, no hay nada que yo odie más que a la rata. Porque usted tiene que odiar a la rata. Segundo, si tienes impulso, drive, determinación, instinto, el instinto asesino necesario para luchar contra la implacable población de ratas de la ciudad de Nueva York, entonces el trabajo de tus sueños te espera. Eso fue lo que publicó Eric Adams. Después se conocieron los detalles, $170,000 al año. Eso es más de $15,000 al mes. Pero está bien. Tú estás buscando un CEO de ratas. Tú estás buscando un gerente de ratas porque tú no le puedes pagar $170,000 a todas las personas que vayan a trabajar contra las ratas, porque una persona no va a acabar con la rata, porque ya las ratas en Nueva York son una epidemia. Hay una institución que mide las ciudades norteamericanas, los estados con más cantidad de ratas. Se llama Orkin. Hace un índice de los estados que tienen más ratas. ¿Cómo lo hace? Por la cantidad de tratamientos para ratas que se contratan por ciudad cada año. Entonces, Chicago era la ciudad que tenía mayor cantidad de ratas en Estados Unidos. Nueva York, en octubre de este año, desplazó a Chicago de el primer puesto. Ahora Chicago está en segundo y Los Ángeles está en tercer lugar. Anoten, porque hay una relación proporcional entre la cantidad de ratas y el consumo de alimentos de las personas. Eso es proporcional. Sobre todo si esos residuos de alimentos no se gestionan adecuadamente, y aquí está el quid del asunto. Eso es lo que Eric Adams tiene que entender. Él no tiene que buscar un experto en matar ratas, él tiene que buscar un experto en gestión de residuos sólidos. ¿Me copian? Le voy a explicar por qué. En Nueva York hay una gran cantidad de ratas porque las ratas, voy a tratar de explicar esto aquí lo más simple posible, pero es muy técnico. Nosotros, los seres humanos, las diferentes especies que vivimos en el planeta, tenemos leyes naturales por las cuales nos regimos. Hay unas ecuaciones que se llaman ecuaciones Lotka-Volterra, que miden esa relación de cada especie con su entorno y la cadena alimenticia.
todos los depredadores deben tener presas. Todas las presas deben tener depredadores. Eso es lo que genera un equilibrio medioambiental. Si uno de los dos desaparece, hay una alteración del entorno. Repito, todas las especies tienen que tener depredadores y presas. Porque si uno de los dos falta en la ecuación, entonces el entorno se desborda. En la medida que una especie es más eficiente y la rata es sumamente eficiente en el modelo reproductivo y no tiene un control de población, ya sea por la depredación o por la limitación de recursos, entonces esa población, si su modo de reproducción es eficiente, entonces esa especie va a crecer exponencialmente. Esas son las ecuaciones Lotka-Volterra, que mide la relación entre presa y depredador. A medida que el depredador tiene menos riesgo, se reproduce menos. A medida que la especie tiene menos riesgo de sobrevivencia, se reproduce menos. En la medida que la especie, el animal, lo que sea, tiene mayor riesgo de sobrevivencia, se reproduce más. Y crean los mecanismos evolutivos necesarios para adaptarse y para modificar su sistema de reproducción. Por ejemplo, ¿cuánto pone una mosquito hembra? 500 huevos cada vez que pone. Sí, porque nada más dura 15 días de vida. Entre 2 y 3 semanas y se muere. Las ratas tienen una eficiencia de reproducción increíble. ¿Por qué? Porque se saben vulnerables y ellas se adaptan al entorno. Recuérdense que la mayoría de procedimientos que al final se aplican en humanos, primero se ensayan en ratas, porque compartimos mucho de nuestro ADN, de nuestro mapa genético, con las ratas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se reproducen las ratas? Las ratas han servido para ensayar en ellas la mayoría de procedimientos médicos que ahora y de tratamientos que nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida. Por eso yo no entiendo cómo el alcalde Eric Adams dice que odia a las ratas. ¿Por qué tú las odias? No, aprende a gestionarlas. Búscate experto, asesórate. Tú estás en la ciudad más importante del planeta y eres el líder de esa ciudad. No odies a nadie ni a la rata. Y no estés buscando un CEO para rata. Aprende a gestionar los recursos para que limite la cantidad de alimentos que ellas tienen disponible ahora. Por eso es que se están reproduciendo así. ¿Cómo se reproduce una rata? Las ratas cuando nacen se vuelven sexualmente adultas entre 45 y 60 días. Entre 45 y 60 días ya están adultas, están aptas para reproducirse. Ok. Cuando una rata alcanza la adultez, se reproduce 6 veces al año. ¿Qué significa eso? Que cada 2 meses la rata pare. ¿Y cuánto pare una rata? Entre 8 y 16. Entonces, ¿cuál es la media de producción de una rata? 12 crías por parto. 12 crías por parto. Entonces, cuando tú agarras y dices, wow, espérate. Tú tienes una sola rata. 12 por 6. Tienes 72 ratoncitos al año. Una sola. Pero esos 72
A los 2 meses, a los 45 días, ya están iniciando un nuevo filo de reproducción, un nuevo ciclo de reproducción. Eso es exponencial. Ahora, ¿qué puede limitar que ese modo tan eficiente de la rata reproducirse se convierta en una plaga que altere el entorno? Porque las ratas no quieren que tú la veas. ¿Para qué quiere una rata que tú la veas? No, cuando la rata sale a la superficie es porque su entorno está desbordado y ya no caben, o porque su entorno está contaminado, o porque está lleno de agua, o porque ella está enferma. La rata no quiere convivir con nosotros. La rata quiere estar lejos de nosotros. Lo que pasa es que no necesita porque ella se alimenta de los residuos que nosotros comemos. Entonces, cuando tú ves rata físicamente, es porque su entorno subterráneo está desbordado. Son muchas. ¿Cómo tú tienes que gestionar esto para que las ratas no se desborden en población? Pueden vivir perfectamente con nosotros. ¿Cuál es el problema de que las ratas convivan con nosotros? Lo que no pueden es ser supernumerarias porque se convierten en una plaga. ¿Cómo tú limitas la reproducción de plaga? Tú le tienes que limitar sus alimentos en el tiempo. Entonces ahí es que está el problema de Nueva York. Un problema de doble consecuencia. ¿Por qué? Por el prestigio de Nueva York. Y Nueva York no tiene los restaurantes más duros del mundo. Entonces, si el alcalde está diciendo que no sabe qué hacer con la rata, y los restaurantes bregan con comida, la gente se va a poner a pensar. Entonces, cuando yo pido un plato en Nueva York, unos espagueti con trufa que me cuestan $150 en Carmine, o qué sé yo, en esos restaurantes italianos, ¿por qué tengo que mencionar uno? En esos restaurantes italianos. Entonces, yo tengo el riesgo de que esos alimentos estén contaminados por ratas, que le pasan por encima a toda la utilería del restaurante cuando lo cierran. Es un problema con una consecuencia de afectación de la marca, de la imagen, del prestigio de Nueva York. Pero entonces, por otro lado, están las enfermedades directas ya, que promueven la rata, como la toxoplasmosis, por ejemplo. Entonces esto es un tema de salud pública y es un tema de cuidar de la ciudad, es un tema de prestigio de la ciudad, es un tema grave, serio. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que me indica a mí que está pasando en Nueva York, y eso da pena porque Nueva York es la principal ciudad del planeta, señor. No hay un criterio inteligente de recursos, de manejo de recursos. No se están utilizando las 3R. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en Nueva York? En Nueva York se está botando la basura, no se está gestionando la basura, que son cosas distintas. Cuando la basura se gestiona, lo que hace es que se comprime, que se le sacan los líquidos, que se composta y que se usa como abono. Se le echan algunos recipientes y también se puede usar como alimento, porque todo eso es nutriente. Por eso las ratas se están reproduciendo, porque están comiendo bien. Entonces tú no tienes que botar la basura. Los que botan la basura son los pobres mentales. Yo en mi casa hice un jugo ayer de sandías y lechosa y un poco de piña. Yo mismo lo hice. ¿Qué hice yo? Simplemente cogí un pedazo de sandía. La sandía tienen toda la semilla dispersa en la masa. Entonces, eso es una estrategia de la sandía para que tú polinices, para que tú riegues la semilla por todos lados. Cuando te la comes, la evacúa igual. Los pájaros, quien se la coma, riega la semilla y así ella garantiza la supervivencia de su especie. Entonces, la sandía que hay hoy, yo le saco toda la semilla y la pongo en un contenedor, en una tacita. La sandía yo la pelo, tiene una parte verde, la cáscara, que es muy gruesa. Yo no la boto. Yo la pongo ahí al lado de la semilla. La lechosa es igual como la sandía,
pero tiene la semilla concentrada en un solo lugar. Con una cuchara le quitas la semilla, la pongo junto con la semilla de la sandía. Y la cáscara es finita de la lechosa. La pongo con la cáscara de la sandía. Y la piña, ¿qué hago? La piña lo que yo hago es que cojo la cáscara y la pongo junto con la sandía porque la piña no tiene semilla. Entonces, ¿qué yo hago? Meto toda mi vaina en mi licuadora, la corto y ya tengo mis jugos listos. Pero ¿qué yo hago con la semilla de la sandía y de la lechosa? O la tiro en mi jardinera para que crezcan y se reproduzcan. O la tiro en cualquier sitio para que crezcan y se reproduzcan. ¿Y qué yo hago con la cáscara de la sandía? Y de la piña y de la lechosa. La licúo en la licuadora y la convierto en abono. Y se la pongo por encima a mis plantas. Yo no boto nada. Entonces, cuando yo hago un jugo de sandía, de lechosa y de piña, yo tengo basura cero. Yo no boto nada. Pero eso yo lo estoy haciendo a nivel personal. Ese es un componente de seguridad perimetral. Ojalá que un día hablemos de eso. Es un componente de seguridad perimetral. Cómo la gente gestiona sus residuos. Entonces, Nueva York no está gestionando residuos. Nueva York los está botando. Y cuando tú tiras los residuos saturados de microorganismos, lo tiras en la acera, o lo tiras en una bolsa, o lo tiras en un zafacón, lo que tú estás haciendo es que estás convirtiendo los residuos en un contaminante y alimento para la rata. Entonces tú no haces nada contratando a un tipo que le tenga odio a la rata, que tenga instinto asesino y le va a pagar $170,000 cuando lo que tú tienes que hacer es darle un incentivo a la familia para que no boten los residuos alimenticios. Para que te lo pongan en un contenedor especial, en una bolsa de plástico de esa Ziploc y tú lo mandas a buscar con los delivery. Y tú agarras los residuos orgánicos, los metes en un contenedor, lo procesas, lo secas, lo deshidratas y los reutilizas. Lo mueles todo, haz una planta procesadora de alimentos, lo secas, lo deshidratas, lo mueles y lo reutilizas alimentando el Central Park. Y ya tú no vas a tener problema de rata. ¿La vas a tener que matar? Sí, pero si la matas está reaccionando. Yo te estoy diciendo, Eric Adam, que seas previsor, que te antepongas al problema, que seas preventivo, no que seas reactivo. Y a mí me parece que, Eric Adam es mío, yo a este tipo lo quiero muchísimo, pero tenía que decirle esto, porque toda la información está ahí, señores. Nada más tenemos que tener un criterio adecuado para buscarla. No hay que odiar a las ratas. Son maravillosas. Lo que hay es que saber que hay unas ecuaciones, como yo les decía, que se llaman Log-K-Volterra, que analizan la relación entre presa y depredador, entre animal y entorno. Y la rata son una de las especies animales que más eficientemente se reproducen. ¿Por qué? Si se dan las condiciones de suministro de alimentos. ¿Quién le está suministrando los alimentos a la rata? La ciudad de Nueva York. Porque no gestiona los residuos alimenticios, los bota. Y por eso Nueva York tiene ese problema. Si hacen lo que yo le digo, van a bajar de ese índice tóxico. Porque Nueva York, según esta empresa que tengo acá, que se llama Orkin, Nueva York es la ciudad que tiene más ratas. Desplazó a Chicago. Ahora está Nueva York en primer lugar, Chicago en segundo lugar y Los Ángeles en tercer lugar, según este índice de octubre de este año.